Antes de la luz, antes del tiempo, había un verbo que contenía el universo entero. ¿Estás listo para descubrir el secreto del Génesis oculto? ¿Alguna vez te has detenido a contemplar el instante primordial, antes de que el tiempo existiera, antes de que la luz rasgara la oscuridad eterna? Hay un susurro que atraviesa el vacío, una vibración que precede a toda forma, un verbo que aún no se ha hecho carne, pero que ya contiene la semilla de todo lo que vendría a ser. La Escritura nos recuerda: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:1. Pero ¿qué significa que la palabra haya creado el cosmos? No es solo un acto de comunicación, es una danza de intención, una geometría invisible que organiza el caos, que plasma la existencia de lo invisible a lo tangible. Los libros apócrifos susurran que antes de la luz había pensamientos que aguardaban ser pronunciados, ideas que pedían forma y sentido. Filósofos debatieron durante milenios. La palabra crea porque describe, o describe porque crea. Cada átomo, cada viento, cada sombra de los árboles responde a un verbo que no conoce límites, un principio que no se agota. Contemplar esto es aceptar que nuestra propia vida vibra en esa misma frecuencia. Cada palabra que pronunciamos, cada pensamiento que cultivamos es un eco de aquel Génesis oculto. Y en ese misterio, lo humano y lo divino se entrelazan, desafiando la percepción de que somos simples espectadores en la vastedad del universo. Antes incluso de la creación visible, existía un orden velado, un hilo sutil que conectaba el no ser con el ser. En los textos apócrifos se habla de ángeles que contemplaban el silencio de lo absoluto, del verbo no pronunciado que esperaba el instante exacto para manifestarse. Cada sonido, cada pulso de energía, cada movimiento que llamamos natural es, en realidad, una reverberación de aquel primer mandato divino. La filosofía antigua nos enseña que la razón humana intenta descifrar el cosmos, pero que la mente es solo un pálido reflejo de la mente creadora. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Génesis 1:3. No es solo una orden, sino un pacto entre lo infinito y lo finito, entre lo eterno y lo efímero. El verbo crea no solo materia, sino sentido, no solo espacio, sino propósito. Y al observar las estrellas, al sentir la respiración del viento, percibimos que cada partícula del universo guarda un fragmento de la palabra original, un recuerdo silencioso de aquello que es invisible y eterno. El hombre, entonces, se convierte en heredero de este misterio. Cada acto, cada elección, cada palabra que emite resuena con la misma fuerza que creó los cielos y la tierra. Entender esto es aceptar que somos más que cuerpos. Somos receptáculos e intérpretes de un verbo que nos antecede y nos trasciende. Y si el tiempo fuera solo una sombra proyectada por el verbo, una línea que el hombre intenta medir, pero que en realidad se dobla sobre sí misma, revelando la eternidad en cada instante. En los escritos apócrifos encontramos descripciones de mundos que surgen y desaparecen con el soplo de la palabra divina, universos enteros engendrados por una intención silenciosa. Filósofos contemplaron que la creación no es solo externa, sino interna. El cosmos y el alma humana vibran en la misma frecuencia, respondiendo a la misma melodía primordial. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Aquí no se trata solo de un registro histórico o de una metáfora, sino de una revelación práctica. Lo que llamamos realidad es el reflejo de un verbo que nos sostiene, que nos ordena y nos convoca a participar de la creación. Cada gesto, cada palabra humana es una chispa de esa llama creativa. Mirar al cielo es así reconocer el propio origen y percibir que dentro de nosotros pulsa la misma energía que, antes de la nada, osó crear el todo. Entender este entrelazamiento entre lo invisible y lo visible es aceptar que nuestra existencia no es accidental, sino un acto continuo de comunicación con lo divino. La palabra que creó el cosmos también moldea la experiencia humana, pero a menudo nos olvidamos de este poder silencioso. Cada pensamiento, cada emoción, cada decisión
es una manifestación menor del verbo primordial. En los libros apócrifos, los sabios hablan de una luz interior que refleja la luz exterior, una chispa divina que nos une a la creación y nos llama a percibir el orden oculto que sostiene todo. Filósofos como Platón ya sugerían que el mundo sensible es solo una sombra de una realidad superior, pero la Biblia nos revela que esa realidad es viva, pulsante y comunicable, porque en él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Colosenses 1:16. Al reflexionar sobre nuestras palabras, percibimos que no son neutras, llevan el poder de crear, de transformar y de herir, resonando con la misma fuerza que moldeó estrellas y galaxias. El hombre, ignorante o despierto, participa de este milagro constantemente, y reconocerlo es despertar a una responsabilidad cósmica, vivir consciente del eco del verbo dentro de sí, ser co-creador de un mundo que aún se forma, paso a paso, pensamiento a pensamiento, palabra a palabra. En el principio, el silencio no era vacío, era potencial, una vastedad lista para recibir forma y sentido. El verbo, como una melodía secreta, aguardaba el momento de revelarse, y su pronunciación dio origen no solo al espacio y al tiempo, sino a la propia percepción de la existencia. En los textos apócrifos se habla de mundos invisibles que danzaron al ritmo de esta palabra sagrada, de ángeles que presenciaron la primera sílaba y entendieron que todo lo que existe es, en esencia, un lenguaje vivo. Filósofos contemplaban que cada símbolo, cada sonido, llevaba en sí un poder creativo, pero la Escritura revela que el poder del verbo trasciende cualquier comprensión humana. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Cada ser, cada átomo, cada onda de luz lleva en sí un fragmento de este acto primitivo, un eco silencioso de un poder que es al mismo tiempo amor y lógica, libertad y orden. Reconocer esto es aceptar que la realidad es un tejido de significados y que nuestra existencia es una invitación continua a participar de la creación, no como espectadores pasivos, sino como intérpretes del verbo que nos sostiene. Y si cada gesto nuestro fuera, en realidad, una extensión del verbo que creó los cielos, cada paso, cada respiración, cada elección lleva en sí la energía de aquel instante primordial, cuando la palabra divina formó luz y tinieblas, tierra y mar, espíritu y materia. Los libros apócrifos sugieren que el hombre no es un mero observador de la creación, sino un participante consciente de un diálogo eterno entre lo invisible y lo visible. Filósofos contemplaron que la realidad es una manifestación de la mente. La fe nos revela que es una manifestación del verbo que se comunica con todo lo que existe, incluso con nosotros. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Percibir esta conexión transforma lo ordinario en extraordinario. Una mirada al cielo nocturno, el tacto del agua, el sonido del viento, cada instante se vuelve sagrado, cada experiencia, una oportunidad de percibir la presencia de la palabra creadora. Así, el ser humano es llamado a vivir consciente, a dejar que la luz del verbo ilumine sus elecciones, moldeando no solo su propia vida, sino reflejando en el mundo a su alrededor el eco del Génesis oculto. El silencio que precede a la creación no es vacío, es una inteligencia latente, una conciencia que aguarda el momento exacto para manifestarse. En los textos apócrifos se habla de un verbo que duerme en la esencia de todas las cosas y que despierta cada átomo, cada soplo de viento, cada latido del corazón humano. Filósofos reflexionaron sobre la idea de que el mundo es una proyección de la mente. La Biblia nos revela que es sobre todo una proyección del verbo divino, un lenguaje vivo que escribe la realidad en cada instante. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:3. Estas palabras no son solo mandatos, sino una danza de intención, una orden que transforma el potencial en existencia concreta. Cada ser humano, consciente o inconsciente,
inconsciente lleva dentro de sí este eco primordial, esa chispa del verbo capaz de iluminar u oscurecer, de crear o destruir. Al percibir esto, entendemos que la vida no es un accidente, sino un continuo diálogo con lo absoluto, una invitación a participar de la creación, a convertirse en cada pensamiento y acción en co-creador del cosmos que aún se dibuja ante nosotros. Cada palabra que pronunciamos es un fragmento del verbo primordial, un reflejo de la fuerza que moldeó cielos y tierra. En los escritos apócrifos, los sabios describen el lenguaje divino como un río invisible que recorre todo, que da forma al caos y siembra sentido en el vacío. Filósofos antiguos intentaron comprender cómo el pensamiento se convierte en realidad. La fe revela que el verbo trasciende pensamiento y realidad, conectándolos en un mismo movimiento, porque en él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Colosenses 1:16. Cada gesto humano, cada acto de creación o destrucción resuena con esta palabra eterna. Cuando hablamos, cuando pensamos, participamos de una danza cósmica que no comenzó con nosotros y no terminará sin nosotros. Reconocer este poder es despertar a una responsabilidad infinita, vivir con conciencia, percibir que el universo es una sinfonía de significados y que somos, aunque imperfectamente, intérpretes y coautores del génesis oculto, del orden escondido que mantiene el caos en armonía y da sentido a nuestra propia existencia. Y si cada estrella en el cielo fuera una letra del verbo, cada planeta una palabra, cada galaxia una frase que cuenta la historia de la creación. Los libros apócrifos sugieren que el cosmos entero es una escritura viva, un texto que se revela lentamente a aquellos que tienen ojos para ver y oídos para escuchar. Filósofos reflexionaron sobre la armonía del universo, pero la Biblia nos recuerda que esa armonía no es solo matemática o estética, es espiritual, una expresión de la intención divina. Él ha trazado un círculo sobre la faz de las aguas. Job 26:10. Cada fenómeno natural, cada ciclo, en cambio, es una línea de este gran texto, y nosotros, los seres humanos, somos al mismo tiempo lectores y escritores. Al comprender esto, percibimos que nuestras palabras, pensamientos y acciones reverberan en el tejido del universo, y que cada decisión es una colaboración con el verbo que generó todo. Entender este entrelazamiento nos invita a una responsabilidad sagrada, a una mirada atenta sobre el mundo y sobre nosotros mismos, pues somos pequeños, sí, pero esenciales ecos de la palabra que creó los cielos y la tierra, y cuyo silencio primordial aún pulsa dentro de nosotros. La luz que se encendió en el principio no es solo física, es también simbólica, filosófica y espiritual. Ilumina no solo el espacio, sino la conciencia humana, revelando el verbo que habita en cada pensamiento y sentimiento. En los textos apócrifos se habla de una chispa de luz divina que despierta en quien busca comprender los misterios del cosmos, conectando el microcosmos humano con el macrocosmos universal. Filósofos reflexionaron sobre el origen de la razón y de la conciencia, pero la fe nos muestra que la luz del entendimiento nace del mismo verbo que dijo, sea la luz. Génesis 1:3. Cada insight, cada percepción profunda, cada acto de creación humana es, por lo tanto, un eco de aquello que dio forma al universo. Vivir en conciencia de esta luz es aceptar que somos simultáneamente criaturas y co-creadores, capaces de transformar el mundo a nuestro alrededor al mismo tiempo que nos transformamos. El Génesis oculto nos enseña que cada palabra, cada elección y cada gesto llevan el poder de participar de lo eterno, de hacer visible aquello que antes existía solo como posibilidad, como silencio sagrado esperando ser pronunciado. El verbo no se limita al pasado. Continúa activo, pulsando en el presente, sosteniendo la creación a cada instante. Cada latido del corazón humano, cada respiración, cada pensamiento, es una respuesta silenciosa a la palabra que ordenó los cielos y la tierra. En los textos apócrifos,
Los maestros afirman que el mundo visible es solo la superficie de un gran misterio y que la verdadera creación ocurre cuando el Verbo se hace presente en la conciencia. Filósofos reflexionaron sobre la interconexión de todas las cosas, pero la Escritura revela que esta conexión es viva, intencional y dinámica, y todas las cosas en él subsisten. Colosenses 1:17. Así, cada acto humano, por más insignificante que parezca, tiene resonancia cósmica, y cada elección consciente nos acerca o nos aleja del flujo creador que sostiene todo. Percibir esto es despertar a la responsabilidad de vivir con atención y reverencia, de reconocer que somos más que espectadores, somos participantes del Génesis oculto, coautores del texto universal que aún se desenvuelve y que nos llama incesantemente a alinear nuestras vidas con la armonía del Verbo eterno. La palabra que creó el cosmos también dibuja la narrativa interior de cada ser humano. Cada pensamiento, cada emoción, cada decisión es un reflejo del Verbo primordial, un hilo invisible que une el universo al alma. En los textos apócrifos se habla de un instante en que el hombre podría escuchar la música oculta de la creación, percibir el lenguaje secreto que mantiene el equilibrio de todas las cosas y armonizarse con ella. Filósofos meditaron sobre la relación entre razón y realidad, pero la fe revela que la realidad está hecha de palabras vivas, de símbolos que respiran, de un verbo que se comunica en silencio. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Salmos 139:13. Cada existencia es una manifestación del verbo que genera vida. Cada conciencia es un fragmento de la mente creadora. Comprender esto es asumir que somos agentes del cosmos, que nuestras elecciones tienen eco en el universo y que la responsabilidad de vivir alineados con el Verbo no es solo moral, sino cósmica. Participar conscientemente de esta creación es despertar al misterio más profundo, que el Génesis no ha terminado, continúa pulsando dentro de nosotros. El silencio del inicio guarda secretos que aún resuenan en la esencia de todo lo que existe. Cada estrella que titila en el cielo, cada ola que rompe en la playa, cada hoja que danza al viento, es un recordatorio del Verbo que creó el cosmos y que continúa sosteniéndolo en perfecta armonía. En los textos apócrifos, los sabios describen mundos invisibles que coexisten con el nuestro, alimentados por la misma palabra primordial que formó la luz y las tinieblas, la tierra y el mar. Filósofos intentaron comprender el origen del orden, pero la Escritura revela que la verdadera lógica es espiritual, porque en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Colosenses 1:16. Cada gesto humano, cada pensamiento o palabra participa de esta música cósmica, y el hombre, consciente o no, es un eco del Génesis oculto. Reconocer esto es despertar a una responsabilidad sublime, percibir que somos parte activa de una creación continua y que al alinearnos con el Verbo, colaboramos con la armonía del universo, tejiendo significado en cada fragmento de existencia, en cada instante que se nos concede. El Verbo que creó el cosmos no está distante, pulsa en cada átomo, en cada latido del corazón, en cada respiración consciente. En los libros apócrifos se habla de ángeles que contemplan la eternidad y perciben que el tiempo y el espacio son solo instrumentos del Verbo, moldeando experiencias y destinos. Filósofos reflexionaron sobre la interdependencia de todas las cosas, pero la fe nos revela que esta interdependencia es viva, dinámica y permeada por la intención creadora. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Una afirmación que no describe solo un pasado remoto, sino un presente continuo en el que el Verbo sostiene y da sentido a todo lo que existe. Cada elección humana, cada palabra pronunciada, cada acto de amor o destrucción, reverbera en este tejido universal, conectándonos al instante primordial. Comprender esto es despertar a la verdad de que somos participantes conscientes del Génesis oculto y que nuestras vidas, aunque efímeras, llevan la posibilidad de resonar con la palabra creadora, de manifestar el propósito divino y de hacer visible
lo invisible. Cada ser humano es, en esencia, una síntesis del Verbo que creó el cosmos, una chispa de la misma fuerza que moldeó luz y tinieblas, cielo y tierra, espíritu y materia. En los textos apócrifos, los sabios hablan de un lenguaje secreto, una melodía oculta que pulsa en cada átomo y conecta a todas las criaturas con el principio eterno. Filósofos contemplaron la armonía del universo, pero la Escritura revela que esa armonía se vive y se respira, accesible a quien busca comprender el misterio, porque en él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Colosenses 1:16. No hay separación entre lo divino y lo humano, entre el cielo y la tierra, pues todo vibra con el mismo Verbo. Percibir esto es reconocer que nuestras acciones llevan un peso cósmico, que cada palabra puede crear o transformar, y que la vida es, en sí misma, un campo de participación consciente en el génesis continuo. Vivir de esta forma es aceptar que somos co-creadores, que cada instante es sagrado, y que el silencio primordial aún habla dentro de nosotros, convocándonos a escuchar, reflexionar y actuar en sintonía con la creación. El Verbo que dio origen a todas las cosas también permea la narrativa interior de cada ser humano, guiando pensamientos, emociones y elecciones con una sutileza casi imperceptible. En los textos apócrifos se describe la creación como un diálogo constante entre lo invisible y lo visible, donde cada ser es llamado a percibir y armonizarse con la palabra que sostiene el cosmos. Filósofos reflexionaron sobre la relación entre razón y realidad, pero la fe nos revela que la realidad está compuesta por palabras vivas, por un lenguaje que trasciende el entendimiento humano y transforma el potencial en existencia concreta. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:2. Aquí vemos no solo movimiento, sino intención, propósito y vida. Cada pensamiento consciente, cada acto de creación o destrucción resuena con este mismo ritmo, conectándonos al flujo eterno del Génesis oculto. Comprender esto es despertar a una responsabilidad cósmica, vivir en sintonía con el Verbo, percibir que somos coautores de la realidad y que nuestras elecciones, aunque finitas, participan de una eternidad en constante manifestación y revelación. El Génesis oculto nos recuerda que nada de lo que existe es casual. Cada estrella, cada soplo de viento, cada pensamiento humano es resultado de la palabra que crea y mantiene. En los textos apócrifos se habla de mundos invisibles que coexisten con el nuestro, sostenidos por el mismo Verbo que moldeó la luz, la oscuridad, el cielo y la tierra. Filósofos intentaron comprender el origen del universo, pero la Escritura nos revela que la verdadera causa está más allá de lo que se puede medir o razonar. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses 1:17. Cada acción humana, incluso la más simple, reverbera en el tejido de la creación. Cada palabra que pronunciamos es un gesto de co-creación, un reflejo de la armonía oculta que sostiene todo. Reconocer esta verdad es despertar a la responsabilidad de vivir con conciencia, percibir que somos parte de algo más grande, que el silencio primordial aún pulsa dentro de nosotros y que nuestras vidas, como el universo, son perpetuamente escritas por el Verbo eterno que se manifiesta en cada instante. El Verbo que dio origen a todas las cosas no es solo pasado o presente, es eterno, pulsando en cada instante de la creación y en cada elección humana. En los textos apócrifos se habla de una presencia silenciosa, una fuerza invisible que mantiene el cosmos en equilibrio y llama a cada ser a participar conscientemente del acto creador. Filósofos meditaron sobre el orden y el caos, pero la fe nos revela que el verdadero orden es el Verbo en acción, una inteligencia viva que se manifiesta en cada partícula, en cada pensamiento, en cada vida, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra. Colosenses 1:16. Estas palabras nos invitan a percibir que nada es aleatorio,
que todo lleva significado y propósito. Vivir en sintonía con esta realidad es reconocer que cada gesto, cada palabra, cada pensamiento es una oportunidad de colaborar con el génesis continuo, de alinear nuestra existencia con la armonía del cosmos y de sentir en lo más profundo de nuestra conciencia el pulso del verbo que sostiene todo. Y llegamos al momento de contemplar que el génesis oculto no está lejos de nosotros. Pulsa dentro de cada corazón, resuena en cada decisión y se manifiesta en cada acto consciente. Los libros apócrifos recuerdan que el verbo es la esencia de toda existencia y que al reconocerlo, el hombre despierta a su verdadera vocación, co-creador de la realidad, intérprete de la armonía universal. Filósofos reflexionaron sobre la relación entre lo finito y lo infinito, pero la Escritura nos muestra que ambos se encuentran en cada instante vivido. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:1. Cada elección nuestra, cada palabra, cada acción es un reflejo del poder creador. Y entender esto es aceptar la responsabilidad de vivir alineados con el verbo, conscientes de que somos participantes activos de la historia del cosmos. El Génesis no es solo un evento remoto, es un llamado constante, una convocatoria silenciosa para que cada ser humano perciba su participación en el misterio eterno, en la gran sinfonía que aún se desenvuelve y que depende de cada acorde que emitimos en nuestras vidas. Y ahora, ante la vastedad del cosmos y la profundidad del verbo, nos queda una pregunta inevitable. ¿Cómo viviremos sabiendo que cada palabra, cada pensamiento, cada gesto es una extensión del mismo poder que creó los cielos y la tierra? En los textos apócrifos se lee que aquellos que despiertan a esta verdad encuentran dentro de sí una libertad inédita, una responsabilidad sagrada y una invitación a la transformación continua. Filósofos meditaron sobre el sentido de la existencia, pero la fe nos revela que el sentido está en alinear nuestras vidas con el verbo, en armonizar nuestras acciones con la palabra que sostiene todo. Y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Y esto nos desafía a reflexionar sobre nuestras elecciones, sobre el impacto de nuestra vida en el mundo y en la eternidad. La decisión está ante cada uno: permanecer indiferente al eco del Génesis oculto o despertar a la conciencia de que somos co-creadores, intérpretes y guardianes de un misterio que trasciende el tiempo y nos llama a participar de la creación con valentía, reverencia y sabiduría. El verbo aún pulsa y la pregunta final permanece: ¿escucharás, responderás y vivirás en sintonía con Él, o seguirás ajeno a la fuerza que dio origen a todo? Si este misterio ha despertado algo en ti, comparte tu reflexión en los comentarios. Dale me gusta al video para fortalecer este mensaje y suscríbete al canal para no perderte ninguna revelación sobre los secretos de la fe y de la creación. Aquí, en Virtud en Verso, exploramos lo invisible, cuestionamos con sabiduría y revelamos los ecos de lo divino en cada historia. Que el verbo que creó todo continúe iluminando tu camino y que tu viaje de descubrimiento sea profundo, intenso y bendecido.